Saludos a todos. Dios les bendiga y bienvenidos a Promise Road. Espero que se encuentren bien. Hoy les tengo un tema muy especial y es no veo, pero confío. Y es que en estos tiempos que vivimos son unos tiempos muy ajorados y muy ajetreados y constantemente se nos olvida confiar en el Señor. Se nos olvida poner nuestras situaciones y cosas en las manos del Señor y permitimos que entre la ansiedad, el desespero, la desconfianza, el estrés, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es poner todo en las manos del Señor. En 2 Corintios, capítulo 5, versículos del 5 al 8 nos dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Y qué es caminar en fe? Caminar en fe es vivir de acuerdo a lo que Dios habló. Personalmente, esta es una área que el Señor ha trabajado constantemente en mi vida y ha sido un proceso diario en el que el Señor todos los días me enseña a poder confiar en Él. Y es que muchas veces yo decía, yo confío en el Señor, sé que el Señor va a obrar, pero cuando llegaban las situaciones, cuando llegaban los problemas, yo me desesperaba, me llenaba de ansiedad y me frustraba el que yo con mi fuerza no podía resolver las cosas o yo hacía todo de mi parte y llegaba un punto en el que ya yo no sabía qué más hacer y me desesperaba y se me olvidaba que tengo un Dios todopoderoso y se me olvidaba que hay cosas yo tengo que hacer en mi parte, pero también tengo que dejar que el Señor haga la suya, porque no puedo yo solo, con mi fuerza no dan para muchas cosas y es necesario que yo le permita al Señor poder orar y poder trabajar en mi vida. Y una de las cosas que me ayudó fue que leí una vez una frase que decía, si viéramos las situaciones y problemas, no como eso, como situaciones y problemas, sino como oportunidades para que el Señor obre, como oportunidades para que el Señor haga un milagro, nuestra mentalidad y nuestra forma de ver las cosas cambiaría, ya que en vez de estar con ansiedad, con desespero, estaríamos a la expectativa de qué el Señor va a hacer en nuestra vida, cómo el Señor va a obrar. Y eso me ha ayudado mucho a poder ver las cosas de una manera distinta y a poder poner mi confianza en el Señor. Y a través de la Biblia podemos ver tantos personajes que tuvieron que aprender a vivir y a caminar en fe. Pero uno de mis favoritos es Abraham. Y en Génesis 12, versículos del 1 al 4 nos dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Y yo diría, wow, si a lo mejor el Señor me hubiera dicho eso a mí, a lo mejor yo hubiera dicho, Dios mío, pero si ya tengo mis cosas, pero ¿cómo me voy a arriesgar y tirarme así si no sé lo que hay? ¿Cómo cambiarían las cosas? ¿Qué va a pasar? Pero no, Abraham no actuó de esa manera, sino que Abraham confió y caminó firme y confiado en que el Señor iba a obrar. Y gracias a eso podemos ver que el Señor cumplió las promesas que le hizo a Abraham. Y gracias a esas promesas es que muchas de esas bendiciones todavía recaen en nosotros. Todo porque Abraham supo poner la fe en el Señor y Abraham supo caminar conforme a lo que Dios había hablado de él. Y podemos decir, wow, pero así es fácil, ¿verdad? Y todo. En mi vida me ayuda mucho, ¿verdad? El trabajar bajo guías, el trabajar como con instrucciones. Y por esa misma razón es que decidí como hacer una pequeña guía, ¿verdad? Para poder ayudar a entender, ¿verdad? Le puse por título Requisitos para caminar en fe. Y el primero es aceptar al Señor como tu único y exclusivo Salvador. Ese es el primer paso para poder cumplir
los planes y propósitos que el Señor tiene para cada uno con nosotros. Y es negarnos a nosotros mismos y entregar nuestra vida a Rey de Reyes y Señor de Señores y permitir que Él trabaje y que pueda cumplir su propósito en nuestras vidas. El segundo paso es buscar su palabra. Y buscar su palabra no es solamente leer un versículo este, o repetir, ¿verdad? Versículos que escuchamos, sino que buscar su palabra es escudriñar su palabra. Y escudriñar es profundizar en la palabra, que es que cuando nos sentemos a leer la palabra, leamos los versículos después, leamos los versículos antes, busquemos otros ejemplos en los que se habla, ¿verdad? De ese mismo tema, en el que sigamos buscando qué es lo que el Señor nos quiere decir. Y vamos a descubrir que lo poderoso de la palabra es que hoy puedes leerla y el Señor te da un mensaje. Y mañana vuelve y la lee y encuentra otro mensaje. Y así podemos ver que el Señor nos habla a través de su palabra constantemente. Y lo bonito de la palabra es que a través de ella podemos ver respuestas para cada una de las situaciones que podamos estar pasando. Si nos sentimos tristes, hay versículos para eso. Si nos sentimos débiles, hay versículos para eso. Si tenemos dudas o queremos saber qué hacer en ciertas situaciones, van a haber versículos para eso. Simplemente tenemos que buscar la palabra, profundizar en ella y vamos a encontrar tantas y tantas y tantas bendiciones y tantas respuestas ahí. Otra cosa importante, y una de las más importantes, es orar. ¿Y qué orar? Orar es nuestra manera de poder comunicarnos con el Señor. En el Salmo 4, versículo 3 nos dice, Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Y el Salmo 35:15 nos dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. El Señor nos escucha. Cuando clamamos de todo corazón, que nos arrodillamos y le pedimos al Señor, Señor, necesito que me hable, Señor. Estoy pasando por esta situación. El Señor nos escucha. Y un testimonio de eso soy yo. ¿Por qué razón? Porque hubo un periodo de mi vida, ¿verdad?, en el que me aparté del Señor, que by the way fue un proceso doloroso, un proceso triste y un proceso ¿verdad?, de soledad. Este, y aunque yo no quería saber en ese momento del Señor y no quería orar, no quería hacer nada, eh, tengo a mami que siempre se mantuvo orando y se mantuvo creyendo. Y no solo ella, sino que cada uno de los hermanos que en la iglesia siempre me tuvieron en sus oraciones y oraron para que el Señor me rescatara. Y el Señor estuvo trabajando conmigo durante todo ese proceso, hasta que con sus cuerdas de amor me trajo de nuevo a sus caminos. Y no solamente fue la oración que mami hizo, porque no es solamente orar, sino es creer que el Señor va a orar, confiar que el Señor nos escucha y va a cumplir lo que le pidamos, siempre y cuando sea su voluntad y en su tiempo perfecto. Y esa otra dato importante de orar es que al orar debemos saber también esperar la respuesta del Señor, porque no es a nuestro tiempo, sino es al tiempo perfecto de Dios. Y en Salmo 37, versículo 7 nos dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Debemos aprender a esperar. Si oramos hoy, debemos creer que el Señor va a orar, pero debemos aprender a esperar. No podemos desesperarnos, no podemos angustiarnos, sino que debemos confiar que el Señor va a responder. Otro dato importante es aprender a escuchar la voz de Dios. Si no escuchamos la voz de Dios, no vamos a saber a dónde ir, no vamos a saber los planes que el Señor tiene con nosotros. No es simplemente orar, esperé 2 o 3 días y como el Señor no respondió, pues sigo haciendo las cosas como yo creo. No, sino debemos esperar que el Señor nos responda y debemos aprender a escuchar su voz. Debemos seguir
orando, debemos seguir buscando su palabra, porque quizá el Señor nos habla a través de su misma palabra. Y algo también importante es que cuando escuchamos su palabra, debemos obedecer. No importa qué, debemos obedecer. Podemos leer en Lucas 11:28, Jesús nos dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Debemos escuchar al Señor, guardarlo en nuestro corazón y actuar y caminar y obedecer a lo que el Señor nos dice. Porque si le pedimos al Señor, Señor, ¿qué yo debo hacer? ¿Qué debo hacer con esta situación? Y el Señor nos dice, estos son los pasos que va a seguir, nos guste o no, sea difícil o no sea difícil. Puede ser que a lo mejor lo que el Señor no nos mande parezca, ¿verdad?, imposible, o que digamos, Señor, pero yo no tengo las capacidades, yo no tengo las cualidades, yo no sé cómo yo voy a hacer esto, pero nos toca caminar en fe. Y si Dios nos llamó, Él nos va a respaldar. Él nos va a dar las fuerzas para poder cumplir lo que Él quiera. Él nos va a dar la sabiduría para manejar las situaciones. Y el Señor nos va a preparar. Y no solo que nos va a preparar, sino que también va a estar con nosotros en todo el proceso. En Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y Deuteronomio 5:33 nos dice, andad en todo el camino de Jehová, que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Así que, hermano, estos son algunos de los pasos para poder caminar en fe. Y no es solamente escucharlo y ya que quede ahí, sino que debemos buscar cada día la presencia del Señor. Debemos buscar reforzar cada día leer la palabra, cada día orar, cada día buscar el rostro del Señor para que Él nos guíe, Él nos encamine y Él nos muestre qué debemos hacer. Y les puedo asegurar que el caminar en fe no es fácil, porque muchas veces no vamos a entender porque los planes del Señor son mucho más grandes que los planes de nosotros. Pero déjame decirte que el Señor es el único que puede ver el futuro. Así que si el Señor puede ver cómo esta historia termina, si el Señor puede ver en lo que nos vamos a convertir, si el Señor puede ver qué hay en nosotros de verdad, ¿por qué no confiar en Él? Si Él fue el que nos creó. Así que ahora nos toca esa parte de aprender a confiar y de entender que Él es Dios Todopoderoso. Y lo que Él dijo, Él lo va a cumplir. Que Él es un Dios de palabra. Y Él siempre va a estar con nosotros, no importa lo difícil que sea el proceso. Él siempre nos va a cuidar y siempre nos va a guardar. Sí, que así como esto ha servido, ¿verdad? Para el crecimiento en mi vida, así como esto ha servido para yo poder caminar en fe cada día, te invito a que cuando veas este video, busques más del Señor, que hagamos más, porque en estos tiempos que estamos viviendo es necesario hacer más. Y no solo que se quede ahí, sino que enséñalo a otros, comparte este video, busca que otros puedan también aprender a caminar en fe. Así que si tienes alguna duda, no dudes, ¿verdad?, en ponerla en los comentarios. Y te invito a que no solo escuches este video, ¿verdad? No solo veas este video tú, sino que compártelo. Ayuda a que otros puedan también a caminar en fe. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete para que puedas continuar, ¿verdad?, viendo los demás videos y que puedas continuar aprendiendo y escuchando lo que el Señor quiere hablar. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta el próximo episodio.